O seguinte ponente, Jesús Lamas Fernández, que é catedrático de Biología Celular, tamén na Universidade de Santiago de Compostela. A súa carreira investigadora comenzou coa tese de doutoramento baseada en aspectos histopatolóxicos en troita arcoíris asociados ao patóxeno Vibrio anguilarum, aínda que durante anos fixo histopatoloxía de peixes describindo varias enfermedades en troitas, salmón e rodaballo. Tras unha estancia postdoctoral en Escocia, centrouse no estudo do sistema inmunitario de peixes e da interacción patóxeno-hóspede. Desde o 92 hasta o 2006, analizou a modulación do sistema inmunitario dos peixes por inmunoestimulantes e dende 2007 hasta a actualidade analiza as interaccións entre o parásito cilíado Pilasteridis dicetrarchi e o sistema inmunitario do rodaballo, profundando en diferentes aspectos da fisioloxía do cilíado, factores de virulencia, mecanismos da resistencia dos peixes e desenvolvemento de vacinas, incluindo o desenvolvemento das subantes. Participou en 22 proxectos de investigación autonómicas e nacionais en un proxecto financiado pola Comisión Europea pertencente ao programa Horizonte 2020 como coordinador de investigación relacionada co parásito antes mencionado. Ademais, participou en 11 contratos con empresas privadas no desenvolvemento de 3 patentes, na publicación de 88 artículos científicos en revistas internacionais e na dirección de 11 teses de doutoramento. Suso, esa palabra. Gracias. Bo día. Con su permiso, os voy a contar una historia sobre Pilasteridis dicetrarchi, una historia cortita, porque no me dejaría más tiempo, y con el cual he convivido durante muchos días, años diría yo, también alguna noche. Pilasteridis dicetrarchi es un ciliado de vida libre, es abundante en aguas costeras eutróficas, se alimenta de materia orgánica, bacterias, algas, creemos que también podría alimentarse de animales muertos y que curiosamente ha desarrollado la capacidad de penetrar en los peces, se cree que a través de pequeñas microheridas, proliferar en el interior y causar la muerte a los mismos. Este ciliado causa una enfermedad que se llama escoticociliatosis, conjuntamente con otros escoticociliados, y afecta a una gran cantidad de peces, pero dentro de esto es tanto peces de acuario como peces cultivados, pero son especialmente los peces planos donde se ha ocurrido una mayor mortalidad y una mayor pérdida económica, ¿no? Pilasteridis es un ciliado cosmopolita que lo podemos encontrar en prácticamente todo el mundo, causado problemas en peces cultivados en América, en Europa, en Asia y Australia. Aquí tenemos algunos de los factores de riesgo más relevantes. Seguramente uno de los principales es la temperatura del agua elevada, pero hay otros como higiene de los tanques inadecuada o densidad de peces elevada. Nosotros hemos trabajado durante más de 15 años con este ciliado. Hemos publicado más de 40 publicaciones relacionadas con lo que es la biología del ciliado, interacciones con el hospedador, vacunas, etc. Hemos observado que el ciliado secreta proteasas en grandes cantidades. Estas proteasas se consideran factores de virulencia y creemos que le sirven para entrar y destruir el tejido del hospedador. En la imagen podemos ver a estos ciliados y el tejido destruido con muchísimas células muertas alrededor de los mismos. Pero estas proteasas no solamente destruyen el tejido y le sirven para entrar en el hospedador, sino que le afectan al sistema inmunitario. Sabemos que, por ejemplo, destruyen componentes del sistema inmunitario humoral, como las inmunoglobulinas, destruyen complemento, o cuando se liberan pueden causar la muerte de los leucocitos por un proceso que se denomina apoptosis. Además de estas proteasas, sabemos que este ciliado tiene en su superficie, en la membrana, unas proteínas, un grupo de proteínas que se llaman leishmaniolisinas. Estas proteínas fueron descubiertas inicialmente en Leishmania. En Leishmania se cree que les sirven también para destruir tejido del hospedador, para penetrar en humanos, en otros animales, y les sirven también para destruir complemento.
Filasteres dicentrarchi es un patógeno oportunista. La mayor parte de los parásitos, cuando entran en el hospedador intentan hacerlo sin hacer ruido, sin alterar el sistema inmunitario para que éste no les ataque. Pero curiosamente, Filasteridis hace todo lo contrario. Genera una reacción inflamatoria potentísima. Creemos que eso se debe a esta liberación de proteasas y a las lismaulinesinas. Y en la imagen hemos analizado esta inflamación de varias formas, pero en la imagen podemos ver algunas citocinas que participan directamente en esta inflamación, que son citocinas proinflamatorias, como la interleucina 1 beta o factor de necrosis tumoral alfa, cuya expresión aumenta del orden de miles de veces en los peces infectados. Lo mismo pasa con las células. Cuando el Filasterid penetra en el pez, llega gran cantidad de células, especialmente en los primeros momentos neutrófilos. Estos neutrófilos están súper estimulados, pero de eso le da, aparentemente al ciliado eso le da igual, y de hecho se alimenta de estas células. Aquí vemos varios de esos ciliados que están completamente llenos de neutrófilos. Los neutrófilos, por ejemplo, y otros macrófagos, tienen varios sistemas microbicidas, pero uno de ellos es la liberación de especies reactivas de oxígeno. En esta imagen vemos a Filasterid dicentrarchi conteniendo gran cantidad de fagocitos, de leucocitos fagocitados, y eso en azul son los sitios donde se están produciendo especies reactivas de oxígeno reactivas, como anión superóxido o peróxido de hidrógeno, pero el ciliado hemos encontrado que tiene realmente enzimas detoxificantes, no tiene demasiados problemas y es capaz de anular el efecto de estas sustancias tóxicas. De hecho, creemos que las células no tienen ningún efecto negativo sobre Filasterid dicentrarchi. Realmente la parte clave del sistema inmunitario o el componente clave del sistema inmunitario frente a este ciliado es el sistema del complemento. El sistema del complemento sabemos que se activa por 3 vías. Una de ellas, la vía clásica, utiliza anticuerpos. En este caso, cuando los anticuerpos se unen a un antígeno, por ejemplo, en la superficie del patógeno, se activa el complemento. El complemento es un conjunto de proteínas que están en el suero y dentro de ese grupo algunas de ellas se agrupan y forman poros en la superficie de los patógenos, en este caso en la superficie del parásito, y el parásito es de la forma normal, se acaba redondeando y se acaba lisando. Bueno, esto explica de alguna forma, como veremos después, también por qué las vacunas frente a este ciliado funcionan. Filasterid dicentrarchi, cuando entra en el pez, también activa otro sistema, que es el sistema de coagulación, y es capaz de inducir la coagulación del plasma. En la imagen podemos ver es un pequeño microcoágulo que genera este ciliado cuando entra en contacto con el plasma, y aquí vemos un ciliado, digamos que normal, y cuando se produce la coagulación, este sistema de coagulación acaba como aprisionando al ciliado, fijáis aquí en esta imagen, hasta que finalmente se consigue la lisis del mismo. Normalmente eso está asociado también a la actividad del complemento. En la imagen podemos ver este coágulo con ciliados muertos, la flecha, y a la derecha, fuera del coágulo, vemos ciliados que en principio están vivos, se están moviendo. Pero si el sistema inmunitario del pez no es capaz de controlar el parásito en cuestión de minutos, curiosamente el parásito desarrolla otro sistema que lo protege frente al ataque del sistema inmunitario. Y es un sistema muy curioso porque el parásito tiene unas estructuras que son extrusomas y liberan el contenido de esos extrusomas, que son fundamentalmente glicoproteínas, al exterior. Y el parásito se rodea de esas glicoproteínas que acaban formando como una cápsula y permanece en esa cápsula durante horas. Al cabo del tiempo que sea, 1, 2 o 3 horas, sale de la cápsula, es un ciliado que ha salido de esa microcápsula, y aquí tenemos la cápsula que obviamente es la forma que tiene el ciliado, que estaría rodeándolo.
La verdad es que no hay ninguna vacuna frente a parásitos de peces, incluso frente a parásitos de humanos. Hay muy pocas vacunas no comerciales. Y eso es que los parásitos son organismos muy complejos, es difícil conocer cuáles son los antígenos protectores. Nosotros hace tiempo, en colaboración con el clúster de agricultura, desarrollamos una vacuna frente a este ciliado. Es una vacuna que se inyecta intraperitonealmente y una vez dentro del pez, una parte de la vacuna permanece en el sitio de la inyección, en la cavidad, otra parte se va a órganos internos, en esta zona en la que se ven el hígado, el intestino y el estómago. La vacuna penetra en una zona muy irrigada que está entre los órganos de las vísceras y una parte se queda aquí, otra parte se va a órganos del sistema inmunitario como puede ser el bazo, ¿no? En la imagen tenemos, por ejemplo, nosotros lo que buscamos en este caso es la producción de inmunoglobulinas, de anticuerpos, y vemos que un pez control, las células que producen inmunoglobulinas, que son linfocitos B y células plasmáticas, son las rojas, y aquí vemos un pez vacunado al cabo de 7 días. Fijaros la intensa respuesta que se produce en la proliferación de linfocitos, y lo cierto es que cuando analizamos los anticuerpos en el suero, vemos que la vacunación induce una buena producción de anticuerpos. Exactamente igual, si miramos la protección tras una infección experimental, vemos que la vacuna protege, induce una buena protección frente a este ciliado. Esta vacuna, de hecho, se optimizó, damos varias variables, y finalmente acabamos consiguiendo vacunas que protegen del orden de 100% frente a la infección por este ciliado. Una cosa curiosa es que durante bastantes años fuimos obteniendo aislados de este ciliado de brotes de escoticucilatosis. Llegamos a tener más de 30 aislados diferentes y curiosamente descubrimos que algunos de esos aislados eran resistentes y la vacuna no protegía frente a los mismos. En la imagen podemos ver, por ejemplo, el suero de un pez inmunizado con un aislado que es I1 y este suero, a través del complemento, mata a los 15 minutos el 96% de los ciliados de I1 o, gracias Manolo, el 100% al cabo de los 30 minutos. Curiosamente, si nos fijamos en el aislado B1 o D2, no mata ningún ciliado. Y esto planteaba el problema de que, obviamente, tenemos ciliados, los ciliados contra los que protegen serían los de la cepa homóloga, pero los de las cepas heterólogas, otros tipos, no los protegerían porque antigénicamente son diferentes. Bien, mediante diferentes aproximaciones metodológicas hemos intentado buscar qué antígenos son los protectores en este ciliado, ¿no? Y hemos encontrado dos grupos de proteínas que consideramos que son relevantes para la generación de la vacuna. Para generar la vacuna podemos hacerlo mezclando diferentes aislados, pero es un problema, tiene el problema de que tenemos que cultivar el ciliado continuamente, hacer pases por pez, lo cual, si queremos hacer una vacuna universal, es compleja, o generar proteínas recombinantes. Y en este caso, como os comentaba, hemos encontrado dos grupos de proteínas que son interesantes para la producción de la vacuna. Uno de esos grupos son las proteínas variables de superficie. Hemos encontrado 8 proteínas diferentes. Estas existen también, por ejemplo, en otro parásito como Giardia, y se sabe que son interesantes a la hora de como antígenos protectores. Estas proteínas variables de superficie están en la membrana del ciliado, tienen una estructura muy curiosa, pero ahora no tenemos tiempo de explicarla. Como os decía antes, tenemos 8 diferentes, y otro grupo son las leishmaniosinas, como os comentaba antes, inicialmente descubiertas en Leishmania, y hemos caracterizado 17 leishmaniosinas en filastérides. Actualmente lo que estamos haciendo es probando combinaciones de distintas proteínas, porque no todas se expresan a la vez y se van expresando en diferentes condiciones. Entonces estamos intentando hacer una vacuna con diferentes proteínas, diferentes leishmaniosinas y diferentes proteínas variables de superficie. Y estoy terminando. Sabemos que además de la proteína, el polisacárido es importante y bueno, estamos generando proteínas recombinantes con polisacáridos. Mientras tanto, se puede utilizar como la vacuna que hemos desarrollado inicialmente
pero obviamente utilizando los ciliados correspondientes en cada piscifactoría o en cada sitio, ¿no? Y nada, simplemente agradecerle al profesor José Leiro, que trabaja conmigo, a todos los alumnos y alumnas que han trabajado con nosotros durante mucho tiempo sobre filastérides, bueno, instituciones como la Unión Europea, el Ministerio, la Xunta, el Clúster de Agricultura o empresas que han colaborado con nosotros durante bastante tiempo, como Stosi Farm o como en Suiña. Y muchísimas gracias por haberme invitado y muchísimas gracias a vosotros por atender a mi charla. Gracias.